Hola y sean bienvenidos una vez más a este su podcast Desperdiciando Creatividad. Y pues como ya es costumbre, me encuentro aquí con mi amigo Conde. Conde, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? No, pues muy feliz, creo que más feliz que la semana pasada, porque hoy te traigo una sorpresa. Hoy, en nuestro tercer episodio oficial, traemos un invitado, así como lo Ajá. escuchas. Ya, este va a ser nuestro primer invitado del podcast y es profesor del CCH Sur, justamente es mi profesor de historia. Misael, ¿cómo estás? Hola, bien, pues también feliz de estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación a participar aquí en el podcast. Esperemos que podamos armar una conversación muy chida. Bien, pues para comenzar, pues una vez más, ¿qué nos traen de nuevo? No sé, profesor Misael, ¿qué nos podría decir el día de hoy? Cuéntenos. Híjole, pues es que hay un montón de cosas. La verdad es que en el mundo que vivimos hoy de pandemia y todo lo que estamos viviendo en este tiempo histórico, podemos entender que el mundo está cambiando vertiginosamente y como ustedes saben también, como jóvenes, pues el ritmo de vida en el que nosotros transitamos ha sido mucho más acelerado que en el que vivían, por ejemplo, nuestros papás o sus abuelos, ¿no? Y eso hace que nuestras generaciones cada vez estén como, digamos, distanciadas en términos tecnológicos, culturales, lingüísticos, de comprensión de la realidad. Y bueno, algo que yo pues había pensado en traer para ustedes, para que quienes nos escuchan puedan pues entender un poquito más de esto pues que vivimos en esta época de pandemia, es justamente cómo las redes sociales se han vuelto un arma, digamos, de doble filo, que bueno, siempre lo han sido evidentemente, ¿no? Pero con la pandemia las redes sociales se han convertido como en prácticamente la forma en cómo las personas a lo largo y ancho del mundo han encontrado una manera de comunicarse, ¿no? Y que bueno, ustedes saben que las redes sociales pues no es tampoco solamente unas plataformas digitales en donde uno se comunica de manera neutral, ¿no? Sino que las redes sociales pues forman parte también de empresas transnacionales en donde pues esto tiene que ver evidentemente con negocios. Y no sé ustedes, igual podemos platicar un poquito más adelante, pero cómo vean ustedes como jóvenes, pues CCHeros, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes en sus vidas que haya cambiado el uso de las redes sociales antes y después de la pandemia? Que seguramente es algo que ustedes mismos han notado en su vida cotidiana. Yo, por ejemplo, he platicado con varios estudiantes que durante la pandemia abrieron cuentas en redes sociales que antes no tenían, justamente buscando una manera de encontrar espacios de entretenimiento, pero también espacios de comunicación, espacios de interacción, y al mismo tiempo se han visto obligados a encontrar en estos espacios pues los vínculos para su educación, ¿no? La educación formal, para el trabajo, eh, y para muchas otras cosas más, incluyendo obviamente eh, pues la misma comunicación con los familiares que no podemos ver, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, durante la pandemia y los confinamientos que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y pensando en que vamos a continuar con todos ellos, el uso de las redes sociales ha aumentado considerablemente. Habría que pensar también que las redes sociales existían antes del Internet, ¿no? A través de justamente las formas en cómo la gente crea redes de comunicación, de organización, pero en este caso estamos hablando de redes sociales digitales, estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, varias otras, ¿no? Y también otras plataformas de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp. Y es obvio casi pensar y saber que pues con la pandemia han aumentado muchísimo tiempo, ¿no? En todos los estratos socioeconómicos, en todos los grupos sociales, en todos los lugares del mundo, pero pues no solo las redes sociales, sino que el Internet pues ha sido como medio de comunicación, espacio de organización, de educación e interacción, pues justamente el ciberespacio se ha convertido en la zona, en el medio a través del cual pues estamos ahora comunicados y bueno, justamente
este medio que es el Internet ha hecho que estemos hablando el día de hoy aquí en el podcast, ¿no? Solo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo actualmente hay cerca de o más de 4,000 millones de personas que tienen cuentas de redes sociales, ¿no? Esto es, imagínense, simplemente para pensar en la población de México, que son 130 millones, es cerca de 40 veces más, ¿no? La gente que usa redes sociales, pero obviamente hablando de la frecuencia y el tipo de uso que le dan a este tipo de redes, pues es sumamente variable, ¿no? Las redes sociales pueden servir para entretenimiento, comunicación, para vinculación de grupos familiares, para gente con la que estudiaste la primaria, la secundaria, qué sé yo, ¿no? Pero también son espacios de difusión de información y mucha de esa información puede ser falsa. Mucha de esa información puede ser no falsa en el sentido de que esté ausente de conocimiento, sino que tiene la intención de generar ruido en la red y de que este ruido se convierta en una reacción de las personas. Es lo que se ha llamado fake news, lo que también se ha llamado infodemia, que es un exceso de información no siempre confiable a la que la gente está pues accediendo todos los días y sobre todo en el caso de la pandemia, pues en particular de temas de salud, de la misma pandemia, de política y de procesos electorales que se han vivido en varios lugares del mundo, ¿no? Eh, el problema que yo veo, el problema que a mí me parece muy, muy interesante justamente en cuanto a las redes sociales, es que además de que estas redes sociales ya se utilizaban antes de la pandemia, pues es entender cómo es que ha cambiado el uso de estas plataformas en pues quizá un poquito más de un año en términos mundiales, pero en México es apenas unos 10 meses de pandemia que estamos viviendo, pues cómo ha cambiado, porque las redes sociales no han estado exentas también de estar en aspectos pues de disputas políticas entre las grandes potencias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cómo hace unos meses vimos esta disputa entre China y Estados Unidos por la regulación y la prohibición, incluso en el territorio de Estados Unidos, del uso de TikTok, ¿no? Una red social china, que después de algunos intentos que hizo Estados Unidos de comprar la red social, de fiscalizarla económicamente, pues no lo lograron y lo que terminaron haciendo pues fue prohibirla, ¿no? Eh, y por ejemplo, todo eso está en el marco también de aspectos que tuvieron que ver con lo que acabamos de ver en Estados Unidos, que fue el proceso electoral, ¿no? Al mismo tiempo, pues sabemos que el Internet y las redes sociales, pues son espacios de consumo en cuanto a productos que se venden por Internet, que van desde productos básicos como alcohol, como comida, también a cosas que son sumamente sofisticadas y que de pronto no es muy difícil para nosotros entender cómo funciona el mercado global para que una cosa que se fabrica en China esté en tu casa un mes después, ¿no? Las redes sociales, pues obviamente se han activado en ese sentido, ¿no? No han estado exentas también y muchas redes sociales, de manera particular Facebook e Instagram, que pertenecen a la misma persona que es Mark Zuckerberg, pues justamente han estado evolucionando y han tratado de estarse adaptando de manera permanente al nuevo uso de las redes sociales a través, durante toda la pandemia, ¿no? Abriendo sitios de mercados pequeñitos, abriendo pestañas que son particulares para venta, pero al mismo tiempo también están pues trabajando con las grandes empresas pues que han tenido que igualmente migrar todas sus estrategias de marketing y de publicidad, migrarlas a la red. Y cómo la gente a nivel mundial está respondiendo a eso, porque si yo les pregunto a ustedes o le preguntamos a muchas personas de la Ciudad de México o de cualquier otro lugar del país si durante la pandemia han comprado cosas en Internet, seguramente muchos de ustedes dirían que sí, ¿no? Cosas, les repito, como desde una pizza, pero puede ser desde eso hasta una webcam o un micrófono condensador para las clases en línea, para el trabajo, para iniciar un proyecto de podcast, como es el caso de ustedes. Y eso es uno de los cambios más importantes que hemos visto en las redes sociales. Pero también hay una parte un poco oscura, ¿no? Que es con la que me gustaría como terminar. Porque pues en las redes sociales pues también hay registros
del comportamiento, los sentimientos, la información, formas de interacción entre las personas, y todo ello puede y ha sido analizado incluso de manera particular, pues como un fenómeno histórico, que es el caso que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Es probable, por ejemplo, que las conversaciones, las publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales, en el futuro sean registros que puedan ser analizados como fuentes y fuentes para disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, incluso la psicología, que es la que más le ha entrado a entender cómo las redes sociales han sido el vehículo pues de desahogo también de millones de personas que han compartido en público y en privado sus inquietudes, preocupaciones, malestares, miedos, tristezas, todo ello generado por la incertidumbre y el dolor de la pandemia, ¿no? Algo muy triste, por ejemplo, es que en muchas conversaciones ha sido más evidente el tema de la ansiedad, de la profundidad del duelo, de problemas familiares, de problemas de violencia de género, de la soledad, incluso del suicidio, que es algo que pareciera que está de pronto, que no está de pronto en el ánimo público, pero que está ahí, ¿no? Y que la pandemia, pues justamente con las múltiples, digamos, repercusiones que ha tenido en nuestra vida, pues se puede ver a través de las redes sociales. En el caso de México, ya nada más para terminar, pues también, imagínense, hay cierto tipo de usos nuevos o que se han acelerado e incrementado a través de la pandemia, por ejemplo, en el caso de la infodemia, ¿no? En el caso de la difusión de noticias falsas a través de Facebook o Twitter sobre el COVID, sobre en dónde surgió, sobre cómo se está difundiendo, sobre quiénes son las personas que están esparciendo el virus por el mundo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos pues, de temas de xenofobia, de racismo, de clasismo, y que esto, bueno, debemos entender que las redes sociales, como decía al inicio de mi comentario, no están exentas justamente de las prácticas y las dinámicas sociales, políticas y culturales del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, nosotros como usuarias y usuarios de las redes sociales, pues tenemos, creo que tener como más en cuenta y con mucha claridad la noción de que las redes sociales son una herramienta útil para comunicarnos, incluso para educarnos en algunos casos, pero también debemos tener claro siempre y ser conscientes de que pueden tener otras cosas detrás, que a veces no vemos, ¿no? Y que no somos conscientes cuando incluso le damos nuestros datos a las redes sociales. Con eso cerraría esta gran idea pues, del uso de las redes sociales y cómo la pandemia pues, nos ha afectado. No sé ustedes qué piensen, también pues, igual si lo podemos platicar un poco más adelante o pasamos a otros temas. No, me gustaría sí abordar este tema porque creo que es muy interesante lo que dices. En esta pandemia, creo que desde junio, julio empezaron a subir justamente el uso de estas porque pues no se podía salir. Y ya desde ahí es una complicación que no estábamos preparados para tener. Y así como algunas personas aprovecharon esto Ujú, a, a lo máximo, que es pues vaya educarse, porque si bien hoy en internet y en redes sociales más podemos encontrar de todo, que si quieres videos de cocina, ahí están, que si quieres un libro, no sé, de la antigua Grecia, ahí está. Entonces encontramos todo justamente ya hoy en redes sociales. Y también una parte que decías como de dividir, pues creo yo al final de cuentas, las redes sociales también dividen hasta cierto punto el pensamiento de algunos. Porque si bien puedes subir una publicación en Facebook diciendo me gusta la manzana, las personas que les gusta la manzana también te van a decir, ah, ok, a mí también me gusta la manzana por tal razón, tal, tal y tal. Pero por otra parte, también va a haber personas que te van a decir, ah, ok, a mí no me gusta y por tal, tal. los haters de la Exacto, manzana. justamente. Y eso por decir un ejemplo simple. Digo, me puedo ir a grandes Ujú. rasgos como ya en temas Sí, políticos de claro. que, ah, pues es que tal partido político hace estas cosas para mejorar al pueblo, pero estos otros no lo hacen. Y así, entonces se forma una dicotomía de dividir entre sí o no, bien o mal, o esto y lo otro. Y pues ya también
gracias a las redes sociales creo que se comparten muchas cosas y si tú como negocio o como persona no tienes redes sociales o no estás pensando en subirlo, creo que estás mal porque si bien hoy a todo mundo, si le quieres hacer llegar algo es por redes sociales. La televisión creo que ya ha estado disminuyendo porque pocas personas la ven, al menos a lo mejor adultos todavía, pero creo que jóvenes ya no sienten la necesidad de decir, ok, voy a prender la tele porque ahí a tal hora salen las noticias. Cuando si bien a cualquier hora pueden agarrar su teléfono y decir y meterse a una aplicación de un noticiero y ahí ya tiene todas las noticias disponibles y, y creo que es una parte importante eso. Si no estás en redes sociales, creo que no hay manera de que sepan la existencia de ti. Pues yo creo que tienes razón, ¿no? Fíjate que no sé, No, 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 o sea, adelante, adelante, continúe, Brandon. por favor. No, bueno, yo quería decirte, justamente a mí me llama mucho esta impresión que tienes de que casi, casi es como si no utilizas redes sociales, entonces no existes, ¿no? Y es que la relevancia que tiene ahora el mundo virtual para la vida del planeta y para muchas personas, sobre todo en entornos urbanos, es justamente esta, ¿no? Que las personas están más acostumbradas ahora, o quizás estamos más acostumbrados ahora, a conocernos y a conocer incluso de nuestra existencia a través de las redes sociales. Piensen ustedes qué sucedía hace 50 años, ¿no? Las redes sociales ya existían, ¿no? Pero no existían en plataformas digitales porque el Internet no existía. Pero ya existía una intención justamente pues de que las personas estuvieran comunicadas y estuvieran vinculadas a través de otros medios, ¿no? El correo postal, el teléfono, redes también académicas, incluso escolares, estudiantiles, eran otras formas de organizarse, pero evidentemente el mundo en el que vivimos hoy ha dado un vuelco de 360 grados. Aparte, yo quiero retomar un poquito lo que dijiste de que lo que estamos pasando es un proceso, por llamarlo de alguna forma, histórico y que las redes sociales próximamente van a formar parte de la historiografía para estudiar nuestra época de alguna u otra forma. Porque, querramos o no, nosotros tenemos historiografía de Ujú. épocas pasadas, ya sea un periódico, no sé, la pirámide, etcétera, de cosas, pero me llama mucho la atención que hasta la forma de la historia, que en este caso, que es la historiografía, que son los medios por los cuales se pueden, ¿cómo se puede decir? Como constatar o estudiar cosas del pasado de una manera física, por así llamarlo, o sea, tener algo de dónde sacarlo, van evolucionando, que en este caso de nuestros años son las redes sociales. O sea, algún día van a decir, miren, hace 100 años unos mexicanos sacaron un podcast y nos podemos dar una idea de cómo era su época en ese entonces, que en este caso es la pandemia y el cómo la tecnología nos está consumiendo cada vez más, porque pues antes yo creo que todo mm, el mundo de las redes sociales lo tomábamos como un entretenimiento más, o sea, no le tomábamos tanta seriedad, pero ahora que realmente es una necesidad, por ejemplo, en mi caso que estamos estudiando la escuela en línea, ya tengo muchos grupos de WhatsApp de con la profesora tal, con el profesor tal y mis compañeros, o sea, como que ya se toma un poco más en serio las redes sociales y Ujú. De la ujú, materia entonces tal y ya no todo es eso. el simple medio de, ay, güey, vamos al antro y te mando un mensaje de WhatsApp para vernos. O sea, no. Siento que esta vez está evolucionando al paso en el que la tecnología ya se convierte en algo más que simplemente entretenimiento. Ese es mi comentario al respecto. En mi caso, yo estoy completamente de acuerdo, pero al mismo tiempo creo que lo que estamos viviendo es una experiencia que la vivimos desde la urbanidad, ¿no? Y sobre todo en ciertos estratos socioeconómicos, porque hay algunos espacios, ahorita yo, por ejemplo, me encuentro en Michoacán, en otros momentos de la pandemia he estado en Oaxaca, en donde la verdad es que eso no existe.
porque la gente no tiene el mismo acceso a Internet que nosotros y porque las formas de interacción entre jóvenes son muy distintas, ¿no? Sobre todo en pueblos donde la pandemia pues no ha azotado como quizá en la Ciudad de México, donde ha habido uno o dos casos. La verdad es que muchas de las personas continúan sus formas de interacción casi como si la pandemia no existiera dentro de sus pueblos, ¿no? Pero sí, evidentemente ha cambiado y va a seguir cambiando. Y también habría que entender, incluso imaginarnos cómo las redes sociales digitales van a continuar justamente evolucionando en aras de sobrevivir, porque al ser también productos históricos, seguramente va a existir un momento en la historia en que esas mismas redes sociales pues fracasen, ya no sean atractivas, evolucionen, sean compradas por un conglomerado de empresas más grandes, qué sé yo, ¿no? Eso sería muy interesante también, va a ser muy interesante verlo en los próximos años. Pues sí, como ya usted decía, pues tiende a desaparecer en algún momento u otro. Porque, por ejemplo, antes para comunicar algo, mandabas un correo y pues te tenías que esperar a que la mensajería llegue y todo. Y hoy pues ya Si es que tenemos, llega, ¿no? exacto, si es que llega. Y pues hoy ya te metes a Gmail y ya simplemente mandas y todo. Al igual, si antes querías pedir un taxi, aunque todavía existe, claro, pero pues creo que ya con una, pues no tan frecuente por decirlo así, querías pedir un taxi, pues tenías que llamar a lo mejor a la base de taxis, a que te lo mandaran, o si bien pedirlo de la calle, y hoy ya nada más te metes a tu teléfono y desde una de las aplicaciones ya lo pides y ya sabes cuánto te va a costar, quién es tu conductor y todo. Y digo, claro que no todo es color de rosa, obviamente tiene sus contras como todo, pero creo que con la intención que se hace, pues es esa. Y lo que se acostumbraba antes de las redes sociales, pues tiende a desaparecer. Al igual que en un futuro, ahorita lo que nosotros pues decimos, ah, esto es normal, en algún futuro van a decir de, ok, pues es que antes, en el 2021, se acostumbraba a hacer esto. Entonces, siento yo que todo tiende a un fin, para que como que de esa idea se agarre y se mejore. Pues Pues sí, mm, de acuerdo. yo también, o sea, realmente yo creo que sí, o sea, todo lo que conocemos ahorita, pues no estamos seguros si va a seguir mañana. Es como usted dijo de que puede que saquen una red social nueva y pegue más que WhatsApp y WhatsApp desaparezca o WhatsApp la renueven y tenga funciones nuevas. O sea, yo creo que es una novedad cada día en la cual no sabemos si va a seguir existiendo lo que conocemos o no, va a evolucionar. Pero bueno, Conde, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Cuéntame. Pues traía una noticia similar a esta y creo que era casi igual de la red social de Snapchat, que, que aunque todavía existe, siento yo esa red social ya está para que no se utilice más. Es como Ujú, justamente lo que estábamos hablando y por eso digo que es similar, porque si bien cuando salió Snapchat pues tenía esta función de las historias, que cuando salió y como ya dije era como algo nuevo, algo que la gente decía, wow, esto es algo nuevo y me gusta porque estoy capturando lo que estoy haciendo en el momento y lo subo para que otra gente lo vea. Pero ahorita esas mismas historias ya las podemos ver en Instagram, en WhatsApp, en Facebook. Y pues a lo mejor cuando antes parecía nuevo esa aplicación, ahorita ya tiende o va a desaparecer porque no tiene algo nuevo, no ha sacado nada relevante para que los usuarios digan, ok, esta aplicación está marcando mucha o poca diferencia con esto. Al igual que con
que con WhatsApp, no, supongo se enteraron que hace poco cambió los términos de su privacidad, Sí. a lo cual muchos usuarios creo que les molestó y empezaron a buscar una aplicación justamente de mensajería que fuera no igual, pero con un pequeño plus, por decirlo así. Y creo que la más mm, famosa, por decirlo así, o la que le sigue a WhatsApp es Telegram. Y pues recientemente vi que cuando te metías a Telegram, porque admito yo fui uno de los que la descargó también, pues al momento de meterme me mandó una notificación que decía, ya somos 500 millones en Telegram. Entonces, Wow. eso te hace pensar y decir que si cometes una equivocación, tus usuarios pueden decir, ok, ya no me convence, me voy a otra plataforma que tenga exactamente lo mismo y ya mientras la vas usando más, los usuarios van diciendo, ah, ok, esta aplicación tiene esto que WhatsApp no tenía, o que esta no tenía esto, y así. Y esa era la que yo traje, y por eso dije que es similar, porque pues si bien ya que nos estábamos adentrando en este tema de las redes sociales, pues creo que como ya dije, todo tiende a desaparecer tarde o temprano. Y sí, o sea, es como dijimos, realmente hoy día tenemos tantas opciones de dónde elegir. En este caso de la tecnología, por ejemplo, en un smartphone que existen millones y millones de aplicaciones. O sea, tenemos tanto de dónde elegir que si una falla, es muy fácil para nosotros decirle adiós y descargar una similar, como en este caso fue de WhatsApp a Telegram. Y realmente aquí las que tienen que pensar cómo mantener a su usuario son las empresas que pues desarrollan ese tipo de aplicaciones, ya que para el usuario la competencia que se tienen entre ellas es un beneficio porque van a seguir generando cosas nuevas para nosotros y mantenernos dentro de ellas finalmente. Pero en sí yo creo que los más afectados en este caso son esas empresas que tienen que buscar el cómo mantener al usuario dentro de la misma. Y fíjense que muchas de las empresas, obviamente, como están ganando millones y millones de dólares, tienen la capacidad también de diversificarse, Ujú. ¿no? El caso particular es el de Mark Zuckerberg, que empezó con Facebook y terminó comprando también WhatsApp e Instagram, ¿no? Y que ahora es un super monstruo en el que pues todos estamos de manera, o sea, muy cómoda. La verdad es que es muy difícil cerrar WhatsApp, quitarla, salirte de todos tus contactos para cambiarte a una plataforma de mensajería instantánea como Telegram, en donde a lo mejor de tus 100 contactos de WhatsApp solo hay 10, ¿no? Es muy difícil eso. Y las empresas también lo saben. Y también no es algo nuevo. Vaya que creo que la aceleración con la que están sucediendo estas cosas es nueva, sí, para el mundo y para los negocios internacionales de este capitalismo así súper versátil, en donde manejan cantidades de dinero que ni siquiera existe físicamente, pero es algo que ha sucedido en otros momentos. Yo, por ejemplo, que soy más viejo que ustedes, ¿no? Pues cuando yo era chavo, tenía unos 14, 15 años antes de entrar al CCH, porque yo estudié en el CCH también, pues utilizábamos una cosa que se llamaba Latin Chat, utilizábamos también pues plataformas por internet de mensajería instantánea como Messenger, y luego surgieron redes sociales como High Five, por ejemplo, ¿no? Que son las primeritas redes sociales con las que interactuábamos y la verdad es que era, era muy innovador para nosotros entrar a una interacción digital en la que, aunque fueran las mismas personas que tú conocías en físico y que las veías todos los días en la secundaria o ya en el CCH, la interacción con la que tenías allí era muy diferente. Hoy en día, ustedes ya nacieron con la existencia de esas redes sociales digitales, ¿no? Y para ustedes quizás un poco más natural en el sentido de que, pues, es muy difícil, yo incluso como profesor lo pienso muchas veces, es muy difícil que alguno de mis alumnos o de mis alumnas no utilice Facebook, no utilice WhatsApp, ¿no? No utilice Instagram, porque es parte también de la normalidad con la que ustedes interaccionan, pero en mi generación yo tengo varios compañeras y compañeros que no tienen Facebook, no tienen Twitter, no tienen Instagram,
Incluso tengo conocidos que no utilizan WhatsApp, imagínense lo que es eso, ¿no? Y es gente que desde el punto de vista de nuestra actualidad podría ser como que está hiper desconectada, pero la verdad es que esas personas están acostumbradas a crear sus redes sociales y de interacción en espacios no digitales, ¿no? A través del teléfono convencional, o sea, obviamente del uso de celular, pero a través de puras llamadas o a través del uso de mensajes de SMS, que es prácticamente se encuentra en desaparición hoy en día, pero todavía hay mucha gente que lo utiliza, ¿no? En lugar de mandar mensajes a través de redes sociales o de plataformas de mensajería instantánea. Entonces, sí es muy importante también que veamos, como bien decían ustedes ya, Brandon y Conde, que veamos la parte histórica, porque no podemos entender, no podemos creer que este mundo en el que vivimos es natural y es estático y nunca va a cambiar, sino que estamos viendo, nosotros mismos estamos siendo factores de cambio y que creo yo que el ritmo con el que cambian las cosas hoy en día, a diferencia de hace 20 años, a inicios del 2021, es mucho más acelerada. Y eso va a ir yo creo que aumentando en cuanto el ritmo de las cosas pues vaya aumentando. No sabemos cuándo vaya a terminar la pandemia definitivamente, por ejemplo, ¿no? Y no sabemos qué derivaciones vaya a haber a futuro en torno a todo eso. Pues sí, tiene toda la razón. Ya, pues como creo que dijimos hace rato, hoy si no tienes pues redes sociales es como si no existieras, porque hoy todo lo manejamos así y pues queramos o no, es el momento en el que estamos ahorita y si quieres comunicar algo, pues tienes que estar en redes sociales. Y dinos, Brandon, hoy tú, ¿qué nos tienes? Yo tenía algo rapidito que era que actualmente nos colocamos me parece en el tercer país con decesos de la pandemia y con esto nos estamos cerrando la puerta a turismo en países extranjeros, como por ejemplo, creo que el último que dijo que por el momento mexicanos no iba a recibir fue Canadá. O sea, estamos en un momento en el que nos están aislando del mundo porque somos un país que no ha sabido controlar la situación mundial. Entonces, ese es mi tema, el cómo el mundo puede aislar a un país si eso quieren. Así de simple, simplemente porque no sabemos controlar una pandemia como ellos o no tenemos la infraestructura necesaria como para hacerlo. Eso es lo que yo tenía hoy. Pues creo Pues, que... Conde, Ah, adelante. gracias. Pues creo que por un lado sí tienen razón y no es que yo le vea el punto malo a eso, porque pues si bien a lo mejor el turismo mexicano hacia otros países pues es grande, no lo sabemos, pero por otra parte creo yo que el país que nos está sacando, por decirlo así, está haciendo bien en protegerse a ellos mismos. Porque si bien ellos pueden decir, ok, nosotros ya domamos la pandemia, ya los casos van disminuyendo de contagio porque se ha sabido controlarla y la misma gente ha sabido pues quedarse en su casa y a lo mejor salir nada más cuando se necesite. Y pues claro que es duro porque ya vamos para un año, pero creo que desde que nos dijeron o se informó que ya estaban dos vacunas, creo que nos empezamos a descontrolar. Hace no mucho vi varias noticias y hasta la actualidad sigo viendo varias noticias de personas que están haciendo fiestas en plena pandemia. Y no fiestas, pon tú de Pequeñas. 10, 15 personas, no, y eso ya es mucho, o sea, imagínate, sino que están haciendo fiestas de 50, 100 personas y también los videos en Facebook, en YouTube, en Instagram, de gente que llega a la policía y salen quién sabe cuántas personas de una sola casa, es impresionante y creo que por un lado tienen razón los países que nos están excluyendo. Ellos pues buscan lo mejor
para su país y si tienen que hacer y poner estas medidas, pues creo que es algo en lo que están en todo su derecho para buscar su bien y si bien reactivar su propia economía, porque con base a la pandemia, pues todas las economías creo que se fueron para abajo, unas más que otras, y nosotros creo que no tenemos aún el, el pensamiento y la cultura necesaria para decir, ok, esto está pasando realmente en el mundo y creo que yo puedo contribuir con mi granito de arena, por lo menos, a quedarme en mi casa, saliendo solo yo para comprar la comida y solo lo necesario. Pero obvio también existe la gente que no cree que este virus existe y por eso tenemos noticias como la que nos acabas de mencionar. Fíjense que yo estaba pensando sobre este tema, que también tiene que ver con aspectos geopolíticos, ¿no? Eh, por ejemplo, pensar en cómo otros países del mundo que quizá pueden tener una pandemia menos controlada que nosotros no están siendo aislados por otros países, por ejemplo, Estados Unidos, algunos países de Europa, ¿no? Que tienen incluso en términos numéricos más población enferma, o en términos porcentuales, mejor dicho, más población entera enferma en este momento que nosotros, ¿no? Pero eso tiene que ver también porque con cómo esos países son percibidos por las otras naciones. Como por ejemplo Alemania es percibida o Inglaterra es percibida por Canadá, por Estados Unidos, a diferencia de México. Y creo que eso cambia mucho la forma en cómo estas declaraciones sí, declaraciones que están haciendo distintos países en torno a México como el tercer país más afectado en términos de personas que han muerto, se diferencia con otros países. Y pienso también en que más allá de hablar de que si la pandemia y cómo han ido conduciendo la pandemia en nuestro país, o está bien o está mal, pienso también en cómo es que la pandemia llegó a los países en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia, por ejemplo, del sistema de salud en Canadá, en Gran Bretaña, en Alemania o en España, a diferencia de México? O en las diferencias entre México y Estados Unidos, que son dos países en donde en los que el sistema de salud llevaba ya décadas siendo pues marginado, empobrecido, de tal forma en que ahorita pues la verdad es que no hay muchas condiciones para hacer un frente real que pueda disminuir los contagios y también las muertes en nuestro país, ¿no? Digo que no es tan sencillo y creo que hay que abundar un poquito más en el tema, pero no podemos negar también los datos, ¿no? No podemos negar justamente lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, en varios otros lugares del país, en donde es imposible ocultar que la pandemia está rebasando absolutamente todo, no solo en términos hospitalarios, sino también cómo la misma economía pues ha estado dando tumbos porque no hay forma de reactivarla con todo cerrado, ¿no? En la Ciudad de México hemos visto cómo los restauranteros, las plazas comerciales, ahora incluso las librerías hace unos días también se estaban movilizando porque vaya que no hay forma de sobrevivir si no es abriendo los negocios, ¿no? Pero al mismo tiempo eso nos pone, o al menos a mí me ha puesto a pensar en que creo que las estrategias que puso en práctica el gobierno de México, sobre todo el primer confinamiento, a mí me parece que fue muy, 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 muy pronto. Y que eso hizo que nos detuviéramos todos en un momento en el que la pandemia quizá no necesitaba ese tipo de lockdown, como llaman en otros países, ¿no? Creo que fue muy pronto y eso hizo que también en el ánimo de muchas personas y pensando en que muchas personas también viven de sus negocios familiares o de negocios pequeños, pues no tienen forma de salir si no es a través de abrirlos, ¿no? Y eso hace que es como el círculo vicioso en el que pues entonces hay que abrir por presiones económicas y eso hace que la gente salga de sus casas y al mismo tiempo se esté contagiando y eso mismo hace que pues, la pandemia sea difícil de controlar, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar, pero evidentemente
por ningún motivo creo que podemos ocultar datos, y por el otro también hay que entender que esos datos no son necesariamente un mal manejo de la pandemia, sino que son las condiciones en las que ya estaba México cuando la pandemia llegó, ¿no? Igual que en Estados Unidos, igual que en otros países del mundo. Claro, porque, o sea, desafortunadamente no somos un país socioeconómicamente hablando muy estable, entonces no nos podemos comparar con una economía como la de Canadá o la de Estados Unidos, que si les dicen, bueno, nos vamos a encerrar 1 o 2 meses, muchos de sus ciudadanos tienen las posibilidades económicas de quedarse encerrados sin ningún problema, pero no nos podemos comparar con países de esa magnitud, porque pues aquí muchísima gente depende del comercio, del día a día, o que su trabajo les da lo suficiente para solamente esa semana que les están pagando. Entonces, siento que también es ese, ¿cómo se puede decir? Como usted nos dijo, que no somos un país ni previamente de la pandemia preparados para una emergencia como la que estamos viviendo, pues justo ahorita mundialmente. Entonces, aquí es cuando podemos decir que un gobierno como es el de México puede dar pauta a que en un futuro tengamos, no sé, fondo nacional en caso de, por ejemplo, ahorita una pandemia o emergencia sanitaria, por llamarlo de una forma más general. Y entonces siento que aquí es cuando podemos aprender qué es lo que realmente necesitamos. O sea, muchas veces el gobierno piensa que estamos bien, pero cuando realmente la emergencia está aquí, se dan cuenta qué es lo que realmente necesitan y espero que en un futuro se pueda reflexionar sobre lo que México le hace falta para crecer tanto económicamente como socialmente. Pues sí, concuerdo contigo. Esto va a dar pie para que se, pues, se implementen muchas cosas y de igual manera, pues desgraciadamente, como ya dijiste, muchas de las personas pues dependen del comercio del día a día, ya sean peluquerías, a lo mejor fondas, que queramos o no veamos, están manejadas por gente mayor. La mayoría, no estoy diciendo que todas. Sí, sí, sí. Y como discutimos al principio, pues creo que muchos de ellos a lo mejor no saben cómo ponerse en redes sociales para que más personas los vean. Porque bien podemos decir los que viven en una colonia de, ah, ok, existe esta fonda y la verdad hacen comida muy rica ahí. Y entonces tú vas y le dices a alguien, ah, es que hay una fonda por mi colonia que ahí preparan comida muy buena y así. Y está ahí, se va transmitiendo de boca en boca, cuando si bien pues se podría poner en redes sociales y a lo mejor se podría explotar esa comunicación para que más gente sepa dónde estás, te pueda ir a comprar algo, no sé, digo, puse el ejemplo de una fonda, pero puede ser con otro con otro negocio, pero sí creo que algunos países lo están manejando mejor que otros y creo que esto nos va enseñando cómo poco a poco debemos ir viendo cómo nosotros podemos aportar, dejando de salir cuando no lo necesitamos y cosas así, pequeñas cosas. Pero ya dejando de lado esto y entrando en nuestro tema principal de hoy, Misael, tú como eres maestro, mi maestro, te quería preguntar, hoy en día las personas estudian para aprender o estudian para pasar. Pues mira, la respuesta yo creo que no es ni una ni otra, sino las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque así como habemos personas distintas en el mundo, los estudiantes y las estudiantes son muy diferentes. Siempre hay gente que puede estudiar para aprender y aún así reprueban, y puede hay gente que haya estudiado para pasar y no aprenden, ¿no? Y eso creo que no es nuevo.
Creo que quizá hay una tendencia que es más evidente de que los mismos procesos como de las escuelas como que están ahora más interesados en los números y en los niveles de egreso y en los porcentajes así de cuántos estudiantes egresan por generación del CCH. Eh, Creo que eso importa más ahora, pero no creo que sea tan distinto como en otros momentos, ¿no? Las personas que están en las escuelas están por muchos motivos, casi todos ellos porque hay una cultura en nuestra sociedad que dicta, no en el mal sentido, que las personas tienen que ir a la escuela, ¿no? Desde los 6 años, a veces incluso desde antes, hasta los 18 por lo menos, incluso a nivel gubernamental, la educación pública, gratuita y obligatoria es desde el nivel primaria hasta el bachillerato. Otra cosa es la realidad, ¿no? Siempre va a haber gente que pues que estén ahí, ¿no? Por un interés genuino en estudiar y aprender. Hay gente que no le interesa mucho o que incluso el CCH no es como el momento más idóneo de sus vidas, pero a lo mejor en licenciatura se convierten ya en personas sumamente interesadas por el conocimiento, ¿no? Entonces, la respuesta no es tan simple, pero me parece que ahora importa más a nivel institucional mostrar los números. Y eso ha hecho que los mecanismos de egreso sean como más buscando obtener números de egreso y no tanto gente que esté preparada cuando salen del CCH. Pero, por ejemplo, ¿usted no cree que, así como usted mencionó, que cuando un alumno llega al nivel licenciatura se interesa un poco más por el conocimiento? Creo que es porque ya le enseñan algo que él mismo eligió, ¿no? Pero ¿no cree también que a niveles más bajos se nos enseñen cosas que pues como que tal vez en nuestra área que queremos egresar algún día no sean tan necesarias? O sea, yo lo digo porque en mi caso yo escogí materias de área 3 en el CCH Sur, que área 3 es de las ciencias sociales, y llevo que ciencias políticas e historia, pero entre esas materias me enseñan un ejemplo de química. Y es una de las materias que pues no me llama mucho la atención. Y yo me considero, por lo menos en esa materia, una de esas personas que solo entra y hace sus cosas para pasar, más no por aprender. O sea, siento que también es esa distinción de cómo ya en nivel licenciatura tú escoges lo que quieres hacer, por lo mismo te interesa el conocimiento, y en niveles anteriores tienes a veces un poco claro o no el qué quieres hacer, pero te enseñan cosas que ya no te pueden interesar o son acordes a lo que tú quieras hacer en un futuro, ¿no? Más o menos sí, más o menos no. Porque si nosotros cambiáramos, por ejemplo, la idea de por qué estudiamos, podríamos entender quizá un poco más de cosas. Por ejemplo, tú no vas a clases de química para saber, qué sé yo, despejar, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero no vas a clases para saber despejar ecuaciones o para balancear fórmulas. No vas a clase específicamente por eso. En el caso de teoría de la historia, por ejemplo, que es la materia que yo imparto, no vas para saber de historia, sino que hay que entender y hay que saber cuáles son los conocimientos que están detrás de ese tipo de materias que son los que se están desarrollando, por ejemplo. En el caso de química, biología, física, esas materias creo que son más no tanto para aprender fórmulas, sino para que los estudiantes aprendan a cómo se piensa y se desarrollan investigaciones y experimentos científicos. En el caso de historia, no, el interés no es que te aprendas las fechas, creo que no sirven de nada, yo como historiador incluso te lo digo, pero la función no es que te sepas que en 1810 el cura Hidalgo no sé qué, ¿no? Sino que tú entiendas que la realidad en la que vives, que es algo que por ejemplo estábamos platicando en los segmentos anteriores, que tú entiendas que en el mundo en el que vives nada es natural, sino que todo forma parte de un proceso histórico. Eso te lo da saber de historia, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo te entiendo porque yo pasé por allí, ¿no? Yo cuando estudiaba en el CCH, sobre todo en los últimos semestres, que decía, pues esto para qué me sirve, esto no me sirve nada. Y en efecto, creo que en sí mismo no me sirvió de mucho saber álgebra y trigonometría,
en términos, digamos, directos y concretos de que yo en mi vida cotidiana utilice la trigonometría o el álgebra así súper elevada, pero a mí me permitió desarrollar habilidades de pensamiento abstracto, que finalmente es lo que está detrás de las matemáticas, ¿no? Y creo que también en muchos casos institucionalmente ya no se pone tanto énfasis en que el conocimiento no es el dato útil, sino qué habilidades tú desarrollas a través de conocer ciertas cosas, ¿no? Como con esa idea me quedaría. Sí, porque, bueno, yo igual me he puesto a pensar en un modelo educativo. Creo que hay un país que lo tiene, ahorita no me acuerdo cuál, pero hay un modelo educativo que justamente te enseña materias en las que estás interesado, porque igual ahorita que ya estoy en mi último semestre, tengo una de las materias que debí elegir para economía, que es a donde voy, era química o biología. Y, y por una parte te pones a pensar, ok, voy para economía, ¿en qué momento me va a servir la biología para aprender y que pueda ejercer en esto? Entonces, siento yo que a lo mejor cambiando un poco el modelo educativo, creo que podríamos mejorar nuestro desempeño en la carrera que nos interesa, porque así metemos como toda nuestra atención en lo principal y no estamos pensando en cómo pasar una materia que a lo mejor es difícil y no nos va a servir para algo. Entonces, a lo mejor creo que desde chicos nos podrían enseñar, pues es que, ¿cómo decirlo? Enseñar las materias necesarias como para que uno empiece a decir, ah, ok, a tal niño le gusta, yo qué sé, pintar y parece que es bueno. Entonces, en base a eso, poder darle las herramientas necesarias para que si él está interesado en pintar, pues desarrolle a máximo nivel sus capacidades y pues no esté metido en otras cosas como por ejemplo, yo no sé, matemáticas, es por decir un ejemplo, que posiblemente le cueste mucho trabajo Ujú, y no sea pues el mejor y esté complicado por solo pasar la materia. ujú, ujú, Pero no sé, o sea, puede que desde niños está bien, por ejemplo, yo veo nuestro modelo educativo que te dan como un mix de todo en kinder, primaria, secundaria y parte de la preparatoria. Yo ahí lo veo bien, porque hay muchos que somos indecisos hasta la preparatoria de no sé qué estudiar, entonces yo creo que hasta ahí está bien que te den un básico de todo, pero por ejemplo, retomando mi comentario de hace rato que ya estamos en el último semestre, retomando química, que ya tomamos química uno y química 2, o sea, ya sabemos más o menos a lo que se enfoca, que estudia, el por qué, bla, bla, bla. El por qué no lo meten otra vez como química 3 y química 4 ya es como de, no sé, me causa un poquito de ruido todavía, pero yo digo que hasta cierta edad está bien que nos den un poco de todo para conocer las diferentes áreas que podemos desarrollar a lo largo de nuestras vidas, porque pues finalmente como adolescentes que somos, Condi y yo por lo menos, este, pues somos muy indecisos, o sea, un día podemos decir quiero ser astronauta, al otro chef, no sé, o sea, realmente queremos tocar el mundo con nuestras manos y saber que podemos todo, pero cuando realmente nos dan el conocimiento de ciertas áreas, ya decimos, bueno, ok, yo decía que quería ser astronauta, pero involucra esto y ya no me llama tanto la atención, pero nos enseñan otras cosas que ya nos empiezan a interesar más y es cuando nos empezamos con una formación académica adecuada a lo que nos interesa ya más a fondo, ya no solo como niños ni como adolescentes, sino como ya un proyecto a futuro. Fíjense que eso que están diciendo a mí me parece muy interesante porque tiene que ver con cómo surgió el CCH. El CCH surgió como un modelo educativo que buscaba
como Colegio de Ciencias y Humanidades, formar a sus estudiantes en todas las áreas del conocimiento y romper con el esquema hiperespecializado de las preparatorias. Es decir, los estudiantes de las preparatorias, por allá de los 60, principios de los 70, cuando querían elegir carreras se iban a un área muy determinada como la área 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y con eso ellos adquirían conocimientos que eran solo de esas áreas, pero que eso implicaba que en un proceso formativo muy importante que es el bachillerato, carecieran de otros conocimientos, de las, por ejemplo, si elegías como tú decías, Brandon, ¿no? Ajá. Si elegí área 3, entonces todo mi conocimiento va a estar volcado al área 3. El CCH en su surgimiento y hasta ahora lo que se trata de defender en el modelo educativo es que los estudiantes del CCH, aunque vayan para química, la licenciatura en química o para alguna ingeniería o para la licenciatura en economía, en filosofía, en antropología, la que sea, tengan habilidades más allá del conocimiento particular de las fórmulas, los elementos químicos, tengan habilidades de pensamiento que sean comunes de todas las áreas del conocimiento. Y eso es algo que los estudiantes del CCH tienen como algo muy, muy particular y muy, como muy perceptible cuando entran a licenciatura, y a mí me lo han comentado profesores de licenciatura, sobre todo de historia, que dicen, bueno, los estudiantes que llegan de CCH Sur, perdón, de cualquier CCH, pues a lo mejor no conocen en términos como enciclopédicos las fechas, los datos, pero son los que se avientan más a debatir los temas. En cambio, los de las prepas, en muchas ocasiones puede que conozcan muy bien datos, ¿no? Que manejan muy bien como en términos enciclopédicos el conocimiento, pero no son tan dados a debatir los temas, al menos en los primeros semestres de la carrera. Y eso es algo que se sigue notando y que es una particularidad del CCH, de tal forma que tú aunque vayas para historia o que vayas para química o que vayas para ingeniería o medicina, tu formación CCHera sí va a ser muy diferente, creo yo todavía, a la formación que tienen los estudiantes de la prepa, de las prepas particulares, que no son CCHs, de los bachilleres, de cualquier otro bachillerato, vaya, ¿no? El CCH tiene un modelo educativo que es muy particular a nivel nacional. Creo que ese es el fundamento que va como más allá de que si interesa o no que sepamos química, física o biología, pero al mismo tiempo es comprensible porque creo que la misma cultura educativa en la que vivimos, como que nos está forzando a especializarnos siempre a un área, ¿no? Si yo voy para economía, entonces tengo que saber ya más para economía, pero perdemos de pronto un poco el piso de que el tercer año del bachillerato del CCH, que es el que ustedes están cursando, tiene un carácter propedéutico, que es prepararlos no para la licenciatura que ustedes quieren estudiar, sino prepararlos para que cuando ustedes estudien tengan un nivel básico de habilidades de conocimiento ya desarrolladas, o incluso si ustedes no continúan estudiando por azares del destino, por cuestiones familiares, por cualquier otro motivo, si ya no continúan estudiando, esa misma formación que les permitió tener el CCH la puedan aplicar a su vida cotidiana, ¿no? Como empresarios, como meseros, como microbuseros, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido alumnos, tengo un alumno hace mucho tiempo que me dijo, yo, profe, no voy a seguir estudiando, yo acabo el CCH, mi familia es de choferes de microbús, se dedican a eso y yo voy a continuar eso porque es lo que a mí me gusta. Pero mucho de lo que he aprendido en el CCH a mí me permite entender la vida, el mundo en el que vivimos y no necesariamente tiene que tener una aplicación académica, sino es algo con lo que yo voy a continuar viviendo y con lo que voy a tener quizá una familia más adelante, con lo que voy a tener interacción incluso con la gente que se suba al microbús, ¿no? Es algo que de pronto no vemos, pero que está allí y que es el fundamento, incluso yo creo que filosófico, del modelo del CCH. A diferencia obviamente de las prepas y de cualquier otro modelo educativo. Sí, y entiendo perfecto lo que usted está diciendo. Y entrando ya en las clases,
Usted como maestro, ¿cómo ha notado el cambio de estar dando clases presenciales a tener un salto tan repentino como es ir a una computadora y dar la clase pues así sin un ambiente donde a lo mejor pues ves a estudiantes y puedes hacer un poco más dinámico la clase? ¿Qué pros y a lo mejor qué contras puede haber en hoy en día de dar clases en línea? Pues, híjole, es que es bien complicado, ¿no? Eh, y ustedes saben una parte también, ¿no? Como estudiantes saben que la educación en línea creo que sí es muy limitante. Uno siente la limitante como profesor. eh, o sea, la limitante es obvia cuando uno, en lugar de llegar al salón de clases, yo por ejemplo que llevaba ya algunos años dando clase en el edificio I o en el edificio S, llegaba y para mí era muy natural y muy bonito ver a mis estudiantes, incluso platicar con ellos afuera del salón o dentro del salón antes de que diera el inicio de la clase, ¿no? Ahora no, ahora es como que uno está en su casa y solo se traslada quizá de la cocina o de la sala al estudio. En mi caso tengo ahí el cuarto donde tengo mi computadora y mis libros y todo. Y basta con darle un clic y esperar a que los estudiantes se conecten, pero no hay interacción, ¿no? Yo de pronto, a veces cuando los he intentado saludar así de hola, ¿cómo están? Pues uno que otro responde bien y entiendo que también ustedes no están tan receptivos a ese tipo de interacción, ¿no? Esa es una de las diferencias más grandes que veo y evidentemente eso se traslada ya también a la hora de clase. Cuando uno está explicando, por ejemplo, y creo que es algo también que debemos entender nosotros, bueno, me asumo como docente, como parte del grupo docente del CCH, que no podemos exigirles a ustedes que tengan sus cámaras prendidas o que estén participando recurrentemente en todas las clases, porque sé que a lo mejor algunos de ustedes ni siquiera tienen posibilidades de conectarse todos los martes y todos los jueves o todos los lunes y todos los viernes, ¿no? Eso hay que entenderlo. Y ese entender el cambio que ha habido de las clases presenciales a las clases en línea es muy abrupto, porque no es algo que elegimos ni ustedes ni nosotros, ¿no? Como yo les decía a mis estudiantes del CC de la generación pasada, nadie de nosotros eligió estudiar en línea. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, no tenemos alternativa, estamos casi obligados a hacer, yo en términos laborales y ustedes en términos formativos y educativos, hacer cosas que a lo mejor ni nos interesan, ¿no? Pero hay que hacerlas. Y eso cambia en términos emocionales incluso la manera en cómo estamos estudiando, porque pues a lo mejor a muchos de ustedes la educación en línea no les facilita nada aprender, pero al mismo tiempo puede que haya estudiantes, y de hecho lo he visto, que hay estudiantes que, que se sienten mucho más cómodos en la educación en línea, porque no tienen que interactuar con compañeros o profesores, porque no se tienen que trasladar 2 horas y media al CCH, ¿no? Entonces, sí tiene sus ventajas en ese sentido, pero también tiene muchas desventajas en términos, yo creo, emocionales y de interacción estudiante-profesor, ¿no? Yo digo que también es eso y como, o sea, yo como lo veo desde el lado del estudiante, también debemos de entender que los profesores también, como nosotros, pueden tener un buen día, un mal día o que se sienten mal. O simplemente a todos nos ha pasado que nos levantamos de Claro, la todos somos cama humanos. y sí, claro, o sea, nos levantamos de la cama y no tenemos muchas ganas de hacer nuestras labores diarias, como en este caso usted, que es entrar a dar clase y nosotros escucharlo y participar. O sea, yo creo que también debemos ser empáticos todos con todos, desde el punto profesor y el punto alumno, en que pues un día nuestro profesor pudo no haberla pasado muy bien, o sea, no sé, o sea, todos tenemos también una vida personal que mantener y muchas veces las emociones que vivimos en esta vida personal nos pueden llevar a tener un mal día laboral, tanto usted como profesor como nosotros alumnos, pero siento que muchas veces algunas partes, ya sea profesor alumno, no comprenden, porque a mí me ha pasado en lo personal
que algunos de mis profesores, dan su clase normal, pero notan que algún alumno en especial no participa tanto y lo regañan en vez de preguntar si todo está bien o sea, no sabemos qué situación está viviendo ese alumno en su casa. Entonces, siento que algo que nos hace falta como personas estando en esta situación mundial, que es básicamente el 90% de nuestras actividades diarias virtual, es un poco más de empatía en saber que tanto tú como alumno y como profesor podemos tener emociones distintas en un día y no sé, o sea, siento que debemos entendernos un poquito más y en vez de decir, no, hoy el profesor entró muy enojado y nos regañó y me cae mal, o sea, siento que debería cambiar un poco eso y decir, bueno, no sabemos si se peleó con alguien, si se siente mal, y simplemente intentar preguntarle al profesor o alumno si te encuentras bien, ¿no? O sea, puede que lo tome bien o lo tome a mal, pero ya es una interacción social que denota que te estás interesando un poco más fuera de lo cotidiano por esa persona, sea de un lado o del otro, ¿no? Claro, es que es una relación que viene y va, Ujú, ¿no? O sea, hay un meme, por ejemplo, que a mí me causaba mucha risa hace unos años incluso, que era la rana René así viendo al infinito, que decía, hay veces que no me dan ganas de ir a clase, pero después recuerdo que y soy se el me pasa. profesor y se me pasa, ¿no? Y es que, pues sí, justamente, o sea, teniendo esta noción de que tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como profesores, somos personas que estamos viviendo una vida que puede ser placentera, que puede ser tranquila, que puede ser problemática también, y que al mismo tiempo se añade eso que ya existía antes, ahora a vivirlo en la pandemia, ¿no? Tanto ustedes como estudiantes están teniendo personas familiares, seres queridos que se están enfermando, también nosotros como profesores, ¿no? Incluso en el CCH ha habido profesores que han fallecido justamente a Sí, raíz de esta pandemia y eso ocasiona pues toda una forma en que las autoridades y los profesores tenemos que estar como reorganizando todo nuestro esquema de clases, nuestro esquema de interacción entre profesores, pero al mismo tiempo, también no es que yo como profesor abogue por todos los profesores, soy consciente de que muchos docentes no son sensibles. Y no es que de pronto la pandemia nos los haya vuelto unos monstruos, es que han sido así siempre. No les interesa la vida de sus estudiantes y no es porque sean malas personas en sí mismas, sino porque quizá no tienen también las habilidades emocionales para procesar la interacción con sus estudiantes, el peso del trabajo. Hay profesores que dan clases todo el día. Imagínense dar clases 8 horas sí, seguidas, el mismo tema, a 4 grupos diferentes. Vaya, es que a veces uno como profe hasta los chistes ya te aburren, ¿no? claro. Los chistes que tú puedes hacer con un grupo y le dan mucha risa al grupo, al siguiente, que es 2 horas después, ni siquiera le da risa, al siguiente otra vez sí les da risa y al último ya cuando son eh, el viernes de 7 a 9 de la noche, pues ya no quieres ni siquiera contar chistes porque estás tronadísimo, ¿no? Y hay profes que realmente sí son casi como muertos vivientes, que llevan 20 años dando clases así, la misma materia por 20 años a 8 grupos y entonces están súper saturados, ni siquiera se acuerdan de todos de sus alumnos, no tienen capacidad de nombrar, de recordar sus nombres. Eso en términos de presencial. Ahora piensen trasladando todo eso en línea, pues es mucho más complicado, ¿no? Sin justificar, claro, a los profesores, pero para que ustedes también entiendan cómo es como la vida del otro lado, ¿no? Muchos profesores tienen 2, 3 trabajos, tienen hijos, algunos profesores que yo conozco son taxistas, en la tarde y en la mañana dan clases, o en la mañana son abogados en algún juzgado y en la tarde dan clases de derecho. En mi caso, yo soy estudiante de posgrado y doy clases al mismo tiempo, es decir, no, los profesores en muchas ocasiones no son solo Ujú. profesores, sino también son profesionistas o ejercen oficios de mucha otra índole. Y igual que ustedes, pues tienen una vida personal, ¿no? Y es muy difícil dejar esa vida personal fuera del aula. Y cuando estamos en casa encerrados después de varios meses, en muchas ocasiones también puede que la vida personal se vuelva una pesadilla, igual que
puede ser también para algunos de ustedes como estudiantes, ¿no? Sí, claro, y pues obvio entendemos una parte de que algunos maestros hacen su mejor esfuerzo por tratar de pues hacer dinámicas justamente para que afrontar esta limitación de solo estar frente a una pantalla y pues tratar de hacer ejercicios para que justo los alumnos pues se integren más porque pues si bien muchos de esta generación pues les puede pasar que no van a conocer a sus compañeros y yo creo que así va a ser. Y también creo que a veces no es solo culpa de los maestros, también es culpa de los alumnos en alguna parte, porque, pues quieras o no, los maestros están haciendo su mayor esfuerzo por tratar de dar su clase lo más normal posible, y eso ya es difícil, para que los alumnos no muestren ningún interés y a lo mejor no tengan la, ¿cómo decirlo? Pues la posibilidad o ellos mismos querer tratar de aprender. Porque a principios del semestre me tocó que una maestra nos dijo, ok, vamos a hacer este proyecto durante el semestre y para esto van a ser equipos. Y pues uno dice, ah, ok, pues lo normal, ¿no? Y muchos de mis compañeros dijeron, es que, ¿cómo vamos a hacer un equipo si no nos conocemos? O sea, yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer un equipo? Claro. Y Ujú. también por una parte yo en el momento de escuchar eso es como de, pues no es difícil, digo, tampoco se necesita conocer a alguien así muy a fondo para que uno diga, "Ah, ok, vamos a trabajar juntos", no, pero también a veces los alumnos no quieren poner de su parte, hacen que la clase o la actividad para el maestro sea un poquito más difícil porque algunos quieren que sean Muy tortuosa. exacto, porque quieren que sea como ellos quieren que sea y el maestro nada más como que lo dejan aparte, no sé si me da a entender. Sí, claro. Yo lo entiendo también porque al mismo tiempo que soy profesor del CCH, ahora mismo en estos meses, desde octubre hasta marzo, he estado coordinando un diplomado para profesores, para formación docente, ¿no? Y vaya que los profesores son muy difíciles como alumnos, porque muchos de ellos no están dispuestos en esto justamente que estás diciendo de yo no trabajo en equipo con alguien que no conozco, no me interesa, eh, o, o- o incluso tienen algunas actitudes como muy infantiles de pronto, y a veces hay muchos profes que se conocen desde hace 20 o 30 años que se odian, ¿no? Y luego les toca trabajar en una clase en equipo, en una clase del diplomado, y la verdad es que no pueden trabajar, ¿no? Y entonces uno a veces piensa, o bueno, al menos en mi caso que soy coordinador del diplomado, uno como profe siempre espera que sus alumnos se comporten como el estudiante modelo e ideal, pero a veces uno como profesor no se da cuenta de cómo se está comportando entre otros profesores o entre pares, y luego eso queremos que se reproduzca en nuestras aulas, ¿no? Entonces, no, es como el dicho este de que no puedes comulgar algo que no practicas, ¿no? Y sí es muy complicado. Finalmente, la interacción humana siempre es complicada, tanto de forma presencial como en forma también en línea, pero creo que en línea creo que sí es más problemática porque corta mucho de la interacción social física que nos dice mucho de la otra persona, ¿no? El lenguaje corporal, que es incluso de cosas así tan de pronto tan básicas como que si se te hace agradable esta persona en la primera impresión que tienes de ella o de él, que si se sentó en tal lado del salón o que si le habló a quién sabe qué profesor, todo eso que, por ejemplo, a mí como profesor, a mí me decía mucho
de los estudiantes por la zona del salón en la que se sentaban, por el tipo de actitud corporal que tienen durante las clases, por el tipo de atención que prestan durante las sesiones. Eso a mí me dice mucho. Y ahora que no lo tengo en línea, es algo con lo que yo he empezado a tener que sortear, porque me he dado cuenta que en mis clases, cuando yo termino las sesiones, por ejemplo, eh, pues ya, los estudiantes se van desconectando, pero siempre hay dos o tres que no se desconectan. Y a mí eso me hace saber que esas dos o tres personas le dan clic para estar en clase, digamos, conectados muy entre comillas, pero se van, ¿no? Se van a comer, se van a cualquier otro lugar de su casa, eh, y no ponen atención a la clase y al mismo tiempo de que me doy cuenta de eso, sé que tampoco se los puedo exigir, ¿no? En clase eso no sucede, en clase presencial. Si el estudiante no quiere estar en clase, pues se va a salir, ¿no? O no entra a clase, pero en línea están cambiando como todas esas pautas de convivencia y que tanto a ustedes como estudiantes y a mí como profesor o a los profesores nos está costando el mismo trabajo de replantear las formas en cómo estamos conviviendo, ¿no? Y sí, porque a mí me ha pasado muchas veces que los profesores nos dicen que quieren que tengamos nuestra cámara prendida para que ellos certifiquen que realmente estamos del otro lado de la pantalla. O por otro lado, también me ha tocado de que pues no es necesario tener la cámara, pero participa. O sea, si no tienes tu participación diaria, para mí tienes falta. Entonces siento que también los profesores han encontrado no soluciones tan eficaces, porque muchas veces yo puedo participar al principio de la clase y me puedo ir, pero yo creo que también se han ido, no inventando, o sea, ¿cómo se puede? Innovando las ideas de cómo mantener también tu clase dinámica un poco más activa, aunque sea en línea, porque también, afortunadamente, yo he tenido profesores en esta ocasión que ha sido en línea, que en vez de entrar y simplemente, ahí está el tema, chavos, ya vámonos. También me ha tocado que hacen dinámicas en las cuales de cuénteme una historia y relaciónenlo con la clase, o sea, como que buscan la forma de que el alumno se quede dentro de la clase, o sea, tal vez no sea de lo más agradable para ciertas personas porque una o no te cae bien el profesor o no tienes ganas, etcétera, etcétera, pero a mí me ha pasado que con ese tipo de dinámicas como que no me siento tan un día más estando aquí sentado, o sea, no sé si me dé a entender. Entonces, también me gusta que los profesores están dando muchísimo de sí, o sea, se les agradece bastante que se preocupan no solo por dar su clase, sino por que su clase sea ese algo más, ese plus para que el alumno pueda quedarse. Y eso que no es obligación, o sea, cada quien puede quedarse si quiere o si no. O sea, ustedes como docentes cumplen con un trabajo, les pagan y ya, o sea, y está bien, para eso se les contrata, ¿no? Pero el hecho de que los profesores den más de sí es algo que yo creo que como alumno muy pocas veces les reconocemos, pero realmente es un trabajo en lo personal yo diría que extraordinario, que busquen ese algo más para mantenernos dentro de su interés o dentro de su clase, no sé, el tenernos ahí expresando más ideas que solo lo que tienen que decir. Sí, pero fíjate que eso luego a veces funciona y a veces no. Cuando yo he planeado estrategias didácticas con mis estudiantes, puede haber un grupo, por ejemplo, el de la tarde, ¿no? Generalmente son más pequeños, muchos estudiantes son más grandes de edad, eso es muy común en la tarde todavía, que la estrategia sirve muy bien y se hace una interacción y una discusión muy chida y tú te quedas satisfecho al final de la clase y dices, qué buena clase di, hasta me hubiera gustado grabarla, ¿no? Pero al siguiente día das clases en las mañanas y con el grupo de la mañana esa misma estrategia te sale de la patada, ¿no? Los estudiantes no quieren participar, por más que así deba haber, muchachos, cuéntenme cómo les va y vamos a hablar, si quieren, no de temas de historia, de otros temas, la verdad es que luego los chavos no quieren, ¿no? Y por más que lo fuerces, hay grupos que responden y hay grupos que no.
Entonces, no es solo cómo el profesor tenga la habilidad o no de planear estrategias didácticas, sino también, pues, eso requiere de interacción y cómo reaccionan los estudiantes en torno a eso, ¿no? Pues sí, son pues las dos partes. Creo que así como hay unos profesores y alumnos que no ponen de su parte, hay otros que sí tienen ganas de aprender y hace rato que estábamos hablando de las redes sociales, pues estas ayudan a que se pueda aprender más, ya sea consultando libros, videos, porque por ejemplo yo soy una persona que no lee mucho, pero sí en lo personal me gusta andar escuchando videos, a lo mejor podcast de los diferentes temas que se van viendo. Y creo que así como la parte mala de las redes sociales, también se puede rescatar lo bueno. Y tenemos hoy en día mucha información disponible ya con estar solo conectados a una red de internet para que estemos pensando en limitaciones para nosotros mismos. Sí, claro, la verdad es que el uso del Internet para la educación, antes de la pandemia incluso, se ha vuelto una herramienta súper útil, ¿no? Durante muchos años creo que hubo reticencia. Yo me acuerdo cuando estudiaba el CCH, que los profes casi nos prohibían acceder a Internet para sacar información, ¿no? Porque había mucha desconfianza, sobre todo en esa época empezaba así en los primeros casos, las primeras entradas de Wikipedia, por ejemplo. En mi época se utilizaba una cosa que se llamaba Encarta, que es del año del caldo, que era una enciclopedia que uno conseguía en un CD y que supuestamente traía todos los conocimientos, pero muchos profes estaban reticentes a eso y nos obligaban a los estudiantes a ir a las bibliotecas, a visitar un montón de bibliotecas en CEU, y creo que eso ya no es necesario hoy. Aunque hay profes que todavía lo hacen, yo personalmente creo que ya no es necesario, sino más bien creo que los profesores tenemos la obligación de adaptarnos también a las épocas en las que estamos dando clases y enseñarle a nuestros estudiantes también a investigar en línea, porque hay muchísima información en línea que puede ser, que puede tener una calidad académica muy buena, tanto como puede haber información basura, como también la hay fuera del internet, ¿no? Creo que los profesores nos tenemos que adaptar a eso. Creo que desde mi punto de vista es una obligación. También porque los estudiantes han cambiado mucho de 20 años para acá. La forma de conocer, como tú lo decías, Conde, la forma de conocer es muy distinta. Ahora los estudiantes y las personas en general, jóvenes, son mucho más visuales eh, que lectoras, pero al mismo tiempo tenemos que hacer como un equilibrio, ¿no? No podemos dejar de lado la lectura, porque la lectura finalmente es una forma de conocimiento que trasciende más allá del tiempo y el espacio, creo yo, que va a trascender y va a seguir existiendo más allá del Internet. Eh, y que creo que sí, o sea, en muchas ocasiones yo lo he platicado con profesores, compañeros míos, amigos, sobre si la historia tiene que ser divertida, por ejemplo, ¿no? Y viendo, por ejemplo, videos así de YouTube de los Bully Magnets y de un montón de esfuerzos de comunicación que han hecho para tratar de divulgar historia, la verdad es que son ejemplos muy simplistas de la historia, que pueden ser utilizados como herramientas didácticas en línea, por ejemplo, ahora, pero al mismo tiempo falta mucho de esa calidad que no sustituye de ninguna manera la lectura de un texto histórico, ¿no? Es complicado y creo que pues también como profesores debemos ser conscientes de que los estudiantes están pasando en un proceso formativo que dura pues al menos 3 años, que es el momento en el que están en el CCH, ¿no? Y que no le podemos exigir a chavos de primer semestre que hagan un ensayo o una investigación como si fueran en sexto semestre, sino que tenemos que ir formándolos en la medida en que ellos van aprendiendo habilidades de tal manera que cuando llegan a quinto semestre, uno supone como docente
que tienen ciertas habilidades ya desarrolladas, ¿no? Y que con esas se puede trabajar. Hay veces que sí, hay veces que no. La pandemia, por ejemplo, nos ha permitido, al menos desde mi punto de vista, en la educación digital o la educación en línea, a mí me ha permitido conocer a mis estudiantes de otra manera, porque a pesar de que no los conozco en físico, yo, por ejemplo, si veo a Conde en la calle, a lo mejor digo, "Ah, este cuate se me hace conocido", y tardaría un poco en darme cuenta que es mi estudiante, ¿no? Porque nunca lo he visto. Y, pero al mismo tiempo, eso me ha obligado a que, como no los veo, yo pongo mucha más atención en los trabajos que me entregan escritos. Y eso cambia también la forma en cómo nos estamos conociendo, ¿no? Claro, o sea, entonces, a grandes rasgos de esta conversación, podríamos decir que uno de los obstáculos más grandes dentro de las clases en línea, tanto como profesor-alumno, es la interacción que a la que estábamos acostumbrados año con año de llegar y gente nueva en el aula y que te acoplas con tu profesor, o sea, podemos decir que la interacción es uno de los problemas más grandes que estamos afrontando hoy día en las clases en línea o trabajos en línea, pues que finalmente son reuniones digitales que básicamente es del mismo tipo, pero también podemos decir que uno de los mayores problemas es que los modelos de estudio también se tienen que adaptar al modelo virtual. Es decir, que los profesores estaban acostumbrados a yo preparo mi clase, tal vez una presentación en PowerPoint y lo demás lo explico así e interactúo con ellos con preguntas. Pero como usted nos mencionó de que muchas veces la educación debe irse actualizando, los profesores no tienen esa idea muchas veces, más que nada los profesores de edad avanzada, a mí me ha pasado, que como que están tan acostumbrados a su modelo de llegar, te enseño y ya, que les cuesta un poco la adaptación y renovación de los modelos de estudio que a todos nos llegó de sorpresa que pues fuera totalmente en línea. O sea, yo nunca pensé que mi graduación del CCH iba a ser totalmente virtual. O sea, yo soñaba con otro tipo de cosas, ¿no? Exacto, claro. Pero pues yo creo que, Con la ceremonia de egreso en la explanada ajá, y pues todo algo eso. más prendido, ¿sabe? O sea, no simplemente sentarme en la compu y felicidades. Sí, sí, Pero, y yo creo que como profesor era igual, ¿no? O sea, ok, se va una generación, llega la siguiente, misma dinámica, veo que me funcionó, veo que no me funcionó, lo actualizo o no. Pero yo creo que ninguna de las dos partes en algún punto se imaginó que pues todo cambiaría radicalmente y todo sería cada quien en su casa, no vamos a tener interacción directa porque todo va a ser mediante en línea. Algunos van a tener la posibilidad de conectarse, otros no, algunos los voy a ver por la cámara, otros desafortunadamente no tienen cámara. Entonces, la interacción ha sido uno de los obstáculos más grandes, por lo menos en esta pandemia, y me llama mucho la atención el cómo en futuros muy próximos, yo creo, vamos a adaptar esta tecnología, aunque ya no haya pandemia, para que todo sea un poco más dinámico, como las empresas que han estado diciendo que aunque ya no haya pandemia, el home office va a seguir existiendo. Eso es lo que me llama mucho la atención. Sí va a seguir existiendo y no dudo que muchas escuelas opten por abrir un modelo educativo totalmente en línea como lo estamos viviendo ahorita. Ya existe en muchos casos, que es la escuela a distancia, pero tal vez no como lo estamos conociendo justo ahorita. Entonces, creo que en un futuro va a ser algo totalmente diferente a como lo estamos viviendo ahorita, porque ahorita es algo totalmente improvisado. Y me encantaría ver en un futuro el cómo que esto que es tan improvisado se va adaptando y adecuando a las necesidades que vamos teniendo o vamos descubriendo conforme la vida va pasando, como lo es ahorita la tecnología con la emergencia de la pandemia. O sea, esa es mi conclusión. No sé qué nos puedan decir ustedes de qué opinan para el cierre del tema y pasar a nuestras recomendaciones. Conde, Ah, adelante. pues yo como conclusión, sí concuerdo contigo, creo que estamos
conociéndonos y conociendo la forma de cambiar todo, cambiar la forma de trabajar desde casa, impartir clase y, y sí, muchas cosas de las que ahorita, como bien dijiste, se están improvisando, ya se van a llegar, van llegando para quedarse. Por ejemplo, también vi una noticia del home office que muchas de las empresas pues se ahorran el espacio de trabajo, ya sea una oficina en un edificio, cuando bien las personas lo pueden hacer desde su casa. Entonces, creo que esa parte de trabajar desde casa se va a quedar, así como muchas cosas. Y creo que la escuela en línea también va a ser una de ellas, porque así como hay gente que no le está gustando, también está su otra parte que creo que les está resultando mejor y para ellos es una manera diferente y mejor de aprender. Yo pensaría, para concluir también, que si bien hay que generar como formas nuevas e innovar en formas de enseñanza y de aprendizaje, no quiere decir que estas formas sustituyan a las otras. Creo que la educación en línea de manera particular puede ser una herramienta y una alternativa muy importante y benéfica en ciertos momentos de, de formación académica, pero sin de ninguna manera sustituye a la educación presencial, ¿no? Porque creo que en los procesos de conocimiento, ¿no? En los procesos formativos así muy profundos, incluso así de cuestiones psicológicas y emocionales que ustedes como estudiantes van desarrollando también a la par de cómo están aprendiendo en la escuela, eso con la educación en línea no existe o existe de manera muy limitada, ¿no? Obviamente sí, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que innovar, tenemos que adaptar también nuestras materias a las nuevas formas de educación y de interacción, pero yo creo que no hay nada como la interacción humana presencial. No hay nada, ¿no? O sea, no hay nada que lo sustituya, ni en términos emocionales, ni en términos formativos, ni siquiera en términos de una interacción simple de dos seres humanos interactuando en el mismo espacio, ¿no? O un conjunto de seres humanos interactuando en el mismo espacio. Por mucho que adaptemos nuestras formas de dar clases, creo que es algo que, si bien ya lleva varios años dándose, por ejemplo, en el bachillerato en línea de la UNAM o en el bachillerato en línea de la SEP que existe, ¿no? Y que ha dado incluso generaciones ya de formación exitosa, digamos, es un modelo educativo que no puede compararse ni puede sustituir a los otros modelos educativos presenciales. Creo que es algo que siempre va a quedar como una alternativa, pero no puede ser un sustituto de, ¿no? Y yo desde mi punto de vista abogo porque la pandemia pase y con el desarrollo de la misma enfermedad, podamos nosotros ir regresando poco a poco, quizá como una especie de educación híbrida al inicio, ¿no? Una parte en línea, a lo mejor verse una vez al mes, una vez cada 2 meses, porque yo la verdad pienso que incluso en términos, ¿cómo decirlo? Incluso así como muy sensitivos, sensoriales, la interacción humana no tiene sustitución. Y la verdad, como conclusión ya, dar clases en línea para mí, en términos personales, es mucho más desangelado que dar una clase presencial con un grupo al que no le interesa de lo que estás hablando, ¿no? Yo prefiero mil veces dar clase en línea y en ese sentido interactuar con mis estudiantes, moverme en el espacio físico, llamar de distintas formas su atención, porque sé que en la computadora nunca lo voy a lograr hacer. Por más que yo baile y haga malabares y haga estrategias didácticas súper complejas, nunca lo voy a lograr. A lo mejor en clase tampoco lo logro en presencial al 100%, pero tengo al menos la seguridad de que va a haber una respuesta
mucho más vívida, ¿no? De mis estudiantes y eso es algo que siempre se agradece. Claro, pero pues muchachos, creo que hemos llegado al final de este podcast. Faltan, no sé si tengan que recomendar algo, algo que agregar algo rápido. Yo tenía entendido y escuché una parte de que aquí el presente profesor tiene un podcast y yo escuché un pedazo, no lo he terminado. Entonces no sé si guste mencionarlo aquí, de dónde lo podemos escuchar, dónde lo podemos seguir y qué nos puede recomendar esta semana. No sé, una serie, una canción, lo que usted guste. Muy bien, pues bueno, gracias incluso por permitirme el espacio para un poco de publicidad. Yo desde hace 5 años llevo un programa de radio por internet que es sobre historia y ciencias sociales, es de difusión para el público amplio. Y bueno, hemos durante 5 años hablado de un montón de temas, ¿no? De patrimonio, de educación, de género, de política, de historia, de todas las épocas de la historia de México, pero también hemos estado incursionando ahora con la pandemia y con las ventajas digitales, trascender las fronteras geográficas, ¿no? Y conectarnos con gente de otros países, pues para hablar de otras realidades y que eso nos permita entender el presente en el que vivimos de distintas maneras. Este programa se llama Interruptus Radio, así nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram incluso, Interruptus Radio, el pasado es hoy, así se llama nuestro programa. Y como recomendación, yo francamente llevo varios meses, casi la pandemia me ha hecho adicto a ver películas en Netflix, si es que tienen acceso a esa plataforma, películas de la India, películas de Nigeria y películas de China, particularmente esos tres países. A mí me parece que son esfuerzos cinematográficos muy interesantes, así que métanse a explorar. Hay mucho, mucho que ver estos intercambios, mejor dicho, estos contrastes culturales entre nosotros como mexicanos y los de la India, los de China las personas de Nigeria son muy interesantes de ver. Y en Netflix o en Cuevana también, que es una plataforma que yo siempre recomiendo muy, muy ampliamente, hay mucho material que la verdad es que el cine es uno de mis mejores entretenimientos, no tanto las series, pero el cine creo que es una forma, como una ventana de conocer otras culturas y por supuesto que siempre les voy a recomendar eso. Gracias por la invitación y qué chido estar por aquí con Conde y Brandon. Para mí es un honor participar con ustedes en este podcast. No, al contrario, profe, muchas gracias por estar en este podcast. Es algo que teníamos, la verdad, muchas ganas de hacer y creo que, pues ahorita que nosotros estamos empezando esto, es pues un gran paso para nosotros, puesto que no tenemos la misma experiencia haciendo podcast que usted, pero pues por algo se empieza y pues la verdad, muchas gracias por poder estar aquí hoy. Yo como recomendación de esta semana les, les traigo otra canción que se llama Fire for You, que es de Canons. La verdad, escúchenla, se las recomiendo mucho. A mí es una de mis canciones favoritas. Y a mí me pueden seguir en Insta como conde-alfa. ¿Y tú, Brandon, cuál es tu recomendación de esta semana? Yo, primero que nada, quería agradecer al profesor por acompañarnos en esta nuestra primera invitación al podcast y esperamos que en un futuro volvamos a contar Gracias a con ustedes. su presencia. La verdad, me la pasé muy bien. Este es nuestro podcast más largo, pero se lo juro que se me pasó rapidísimo. Se me hizo una conversación muy amena. Y yo quiero recomendar una miniserie en Netflix que se llama Historia Nivel Uno, que va conforme el tema que estábamos hablando más o menos, que cada capítulo habla sobre la historia de algo en específico. Por ejemplo, hay unos que hablan de la carrera espacial, el plástico, el petróleo en el Medio Oriente y qué desemboca cada cosa. Es muy buena, es muy interesante. Está en Netflix
Y creo que próximamente se viene la temporada número 2. Y pues esa es la que yo quiero recomendar. Se llama Historia Nivel 1. Y pues a mí me pueden seguir en Instagram como Brando-Iván-. Y pues nada, yo creo que con esto podríamos dar por terminado nuestro podcast. Una vez más, muchísimas gracias al profesor por su presencia, a Conde, como ya es costumbre de cada podcast. Y pues, si nos quieren preguntar algo, mándenlo por mensaje privado en Instagram. Próximamente estaremos abriendo una sección de sus preguntas, ya que hemos recibido algunas. Y pues cualquier sugerencia o comentario referente a nuestro podcast es totalmente bien recibida y se les agradece cada uno de sus comentarios. Con eso yo terminaría. Y pues sí, yo creo que igual ya Muy bien, pues muchísimas gracias y un gustazo estar es aquí. un gusto, profesor. Y muchas gracias otra vez. Y con esto damos por terminado nuestro Nos podcast. vemos. Nos vemos la próxima semana.